depende de la Secretaría de Extensión, es un espacio en el cual participan los 4 estamentos, y con el objetivo con el que se inició justamente es trabajar la transversalización de la temática de género, tanto al interior de la universidad como externamente, ¿no? Desde ese espacio venimos trabajando muchos aspectos, sobre todo desde ese espacio se generaron varias cuestiones que tienen que ver con ir generando políticas universitarias, ¿no? En la temática de género. Una de ellas, que es otra institución, podríamos decir, es el protocolo de intervención ante situaciones de violencia, acoso sexual y discriminación, que varias compañeras están en este momento acompañándonos acá, y que busca justamente hacerse cargo la universidad de que estas situaciones no solo digamos, es afuera de la universidad estas cuestiones, sino que también nos atraviesan al interior, y debe tomar medidas justamente para ir modificándolas, ¿sí? Ese protocolo viene funcionando desde el año 2016 hasta ahora, problematizando y trabajando estas temáticas al interior. Otros espacios, así brevemente, es la Cátedra Abierta de Género, Comunicación y Cultura, una coordinación de género y diversidad en la Secretaría Estudiantil, las áreas de género dentro de los institutos, en algunos institutos, bueno, cátedras optativas, que también tengo el gusto de formar parte de una cátedra optativa dentro de la carrera de Trabajo Social, que es específicamente sobre género, trabajo social y territorio, y también hay una optativa, que todavía no sé, comenzó a cursar, pero está dentro de la carrera de abogacía. Esto simplemente era como hacer un recorrido, y que también en los últimos años, recientemente, también se avanzó en normativas, por ejemplo, que tienen que ver con el acceso igualitario a los derechos políticos, que es la ley de paridad de género que se aprobó en la universidad, y que de hecho este año en las elecciones, bueno, ahora postergadas, pero que prontamente se va a realizar, exige la paridad de género en los cargos electivos, obviamente, de las mujeres y las disidencias sexuales. También un avance a nivel institucional, no todas las universidades, eso también contextualizar, no todas las universidades lo tienen, la nuestra ha logrado, con muchas disputas al interior. Todo esto que voy comentando rápidamente no es que mágicamente se presentaron y al día siguiente se aprobaron, han sido resultado de mucho trabajo, de mucho consenso, de mucha militancia, de mucha lucha, marchas y demás, claramente no ha sido rápidamente obtenido. Otra institucionalidad que tenemos entre las universidades es una ordenanza que reconoce la identidad autopercibida de las personas que bueno, no hicieron todavía el cambio registral, es decir, a partir de la ley de identidad de género, hay personas que no hacen justamente ese cambio registral por diferentes motivos personales, y la universidad reconoce justamente a partir de lo que dice la ley, que es el trato digno, durante su vida universitaria, esa identidad autopercibida, ¿no? También mencionar la licencia por violencia de género del estamento no docente, y el último avance, y que creo que en eso remarcar, es la adhesión de nuestra universidad a la ley Micaela, que es, quienes no conocen, la ley Micaela es una ley que responde justamente a un femicidio de una adolescente en Entre Ríos, y justamente fue a causas de que quienes tenían que tomar las decisiones, en ese caso el juez, no contaba con perspectiva de género, y tomó una decisión de dejar libre a una persona que no era recomendada esa libertad, y cometió secuestro, violación y femicidio de Micaela, y a partir de ahí se obliga a todo el Estado a realizar capacitaciones en perspectiva de género. Obligatoriedad de todo el Estado en capacitarse en perspectiva de género. Esta cuestión de la obligatoriedad también es importante que lo miremos, lo problematicemos, porque, digamos, ¿de qué forma podemos garantizar estos cambios si no es moviendo estructuras que fácilmente no están anquilosadas, ¿no? Están instaladas y reproducen, ¿no? Existe el sistema patriarcal, las inequidades de género, y la única forma de ir quebrando eso es a través de la capacitación. Entonces, desde ese lugar se plantea la obligatoriedad. La universidad en ese sentido ya inició con instancias de capacitación el año pasado para referentes estudiantiles, y este año para autoridades unipersonales superiores, ¿no? Y ahora órganos colegiados, que comienza ahora en octubre. Brevemente, no sé si fue muy breve, pero este recorrido era decir que la universidad, obviamente yo soy parte de algunos de esos espacios, no de todos, pero era marcar cómo la perspectiva de género se fue diversificando, ¿no?
que claramente son cada vez más espacios que se van consolidando, cada vez somos más quienes nos sumamos, por ejemplo, en este conversatorio, desde diferentes lugares a compartir las experiencias, cada vez somos más quienes tomamos este eje como militancia, como bandera, y que creemos, ¿no?, que es el camino justamente para problematizar, vuelvo a decir, las cuestiones naturalizadas que justamente tienen que ver con la falta de perspectiva de género. Entrando a este tema de perspectiva de género, quería empezar con un pequeño relato que me parecía interesante. Bueno, Heli me dice que no voy a tan rápido, pero estoy preocupada por el tiempo, perdón. Si no se entiende, por favor díganme, esto también da la posibilidad del intercambio. Voy un poco más lento acá en esta reflexión que me interesaba compartirles. Es un pequeño tacto. Dice: están dos peces nadando, uno junto al otro, cuando se topan con un pez más viejo, nadando en sentido contrario, que los saluda y dice: buen día, muchachos, ¿cómo está el agua? Los dos peces siguen nadando, hasta que después de un tiempo uno voltea hacia el otro y pregunta: ¿qué demonios es el agua? Bueno, hasta ahí es el cuento. Como ven, es muy breve. Y básicamente lo que busca reflexionar es que estamos, a veces, no a veces, en general, en ámbitos como el agua, que lo vivimos como tan natural, ¿sí? Es la cotidianeidad que nos rodea, que ni siquiera nos damos cuenta que esa cotidianeidad existe, ¿sí? Y que se vuelve invisible, ¿no? Y en ese sentido, pensar la temática de género viene a ser disruptivo, justamente viene a ser ese pez que viene a contramano y nos hace pensar que existe algo que es invisible, que no lo vemos, que no lo problematizamos, pero que está existiendo y que necesitamos mirarlo, ¿no? Esta sería lo que busca hacer la perspectiva de género dentro de nuestra formación profesional de trabajo social. Y para esto, muy brevemente, invito en realidad a leer un texto, en realidad hay toda una publicación del año pasado, del anterior, no recuerdo bien, del Consejo de Trabajo Social de Cava, que justamente trabaja esta temática de género y diversidad, o feminismos y trabajo social, y hay un texto de una colega y compañera, amiga incluso, Gisela Gianbernardino, que su capítulo se llama De ausencias y suturas, feminismos para el trabajo social emancipador. Invito a que lean ese capítulo porque no tendremos tiempo de profundizar muchas lecturas, pero sí lo que ella plantea y quería compartir en este momento con ustedes, es poder pensar cuál ha sido, o cuál es, ¿no?, el vínculo que tiene el trabajo social con los feminismos, o con la perspectiva de género, ¿no?, a lo largo de la historia. Cuán invisibilizado ha estado esta perspectiva o esta mirada en nuestra formación profesional, o cuáles han sido esos encuentros que hemos tenido con el feminismo, con los feminismos, en la formación de grado, por ejemplo, ¿no? Y en eso, si pudiéramos abrir, por supuesto por el tiempo no lo hacemos, de por sí en la cátedra optativa siempre comenzamos con esa pregunta, ¿no? Es una cátedra de 5º año, y preguntamos qué temas que tienen que ver con el género y la diversidad han sido transitados durante esa carrera de ya 4 años. Y lo que sí ha habido en este último tiempo, y lo tenemos que ir como marcando como un avance, es que cada vez, año a año, hay mayor, esas estudiantes van diciendo: sí, en tal cátedra vimos, cada vez más amplitud, más riqueza, ¿no?, en ese recorrido, y mayor inclusión de estas temáticas en la formación de grado. Pero, por ejemplo, en mi formación, de muchos años, no diré cuántos, claramente eso no estuvo, ¿no? Entonces, en nuestra profesión hubo quiebres con estas teorías, ¿no? No han sido incluidas en nuestra formación tan sistemáticamente, ¿no? Y podríamos decir que tiene que ver con la mirada de género que tenemos, ¿no?, con la formación histórica, cómo nacemos también como una profesión feminizada, ¿no?, dentro de una ciencia androcéntrica, ¿no?, y que también esta ciencia androcéntrica
ha invisibilizado ciertos saberes. También podríamos preguntarnos cuántos y cuántas autoras incluimos en nuestras cátedras, ¿no? Entonces, cuántos saberes producidos por las mujeres o las disidencias sexuales se van incluyendo actualmente, pero que hasta hace mucho tiempo no lo estaban, ¿sí? Bueno, lo que quería transmitir, así muy brevemente, era problematizar esta vinculación que tenemos como de nuestra profesión con el feminismo, con la perspectiva de género, y que ha habido un avance, así como la universidad ha avanzado, también nuestra carrera, nuestras profesiones, no solo del aular, digo en general, esta publicación también es un sello que marca que nuestras profesiones, todas las profesiones en general, ley Micaela, que es una ley nacional, van poniendo este auge, esta marca de que necesitamos formarnos en perspectiva de género, porque como el caso de Micaela, como el caso, podría decir, de Olinda Torres, que es el que comentó al comienzo Noelia, que tiene que ver con que las instituciones del Estado que tuvieron que intervenir no lo hicieron a tiempo y se generó a causa de esa inacción un femicidio, perdón, claramente plantea la necesidad de que nos formemos en perspectiva de género. Quienes ya atravesaron las instancias de formación de grado lo tienen que hacer en otras instancias, como estas, como el posgrado, como lo demás que haya posible de generar, ¿no? Pero claramente nuestra profesión no puede seguir mirando sin perspectiva de género. Y básicamente cuando decimos perspectiva de género es poder mirar que a partir de la diferencia sexual entre varones y mujeres se nos asignan roles diferenciados y desiguales en poder, desiguales en posibilidades, ¿no? Y que nosotros cuando intervenimos tenemos que mirar esa desigualdad, no solo entre varones y mujeres, sino también hacia las disidencias sexuales que todavía están en peores posibilidades de acceso a los mismos derechos, ¿no? Y que nuestras intervenciones profesionales, por ejemplo, se tienen que correr de la mirada heteronormativa, ¿no? Como si la única posibilidad de vínculo sea la heterosexualidad. Y todo eso lo podemos hacer a partir de la formación en género. Si no, seguiremos pensando en el modelo heterosexual de vida, de familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la perspectiva de género viene a enriquecer las miradas, a enriquecer las categorías con las que miramos, con las que intervenimos, así que muy brevemente invitarles a que sigamos generando estos espacios, darles lugar a las compañeras y compañeros que van a seguir compartiendo, y también aprovecho esta oportunidad para decir que el Consejo Profesional ha generado, pero todavía hemos generado algunas actividades, pero no se han profundizado, actividades que tienen que ver con seguir trabajando estas temáticas a través de una comisión de género y diversidad, que bueno, que hay compañeros que están en esta mesa han planteado la posibilidad de seguir trabajando en esto, así que también a quienes se sumaron, que ya quizás demuestran interés en esto, invitarles a que se sumen y sigamos trabajando en formarnos primero en perspectiva de género y en modificar, ¿no?, nuestra mirada, nuestras intervenciones profesionales, en seguir reflexionando sobre ella colectivamente. Gracias por el espacio y un saludo a todos. Si hay preguntas, quedo a disposición. Bien, profe, buenísimo. Acá en el chat, más que preguntas, comentarios lindos, felicitándolas. Isabel Cortés, Viviana Quintero, Laila Molina, Soledad Moreno, Julia, Cintia, Lore, Vicky. Bueno, Gracias, Cortés. Todos comentarios felicitando su exposición y la de la profe Noelia. Quería decirlo por acá, por ahí no leyeron en el chat, de que si quieren hacer algunas preguntas pueden dejarlas en el chat y del licenciado en Trabajo Social. Del licenciado en Trabajo Social, Lucas Matías Arias, diplomado en Violencia de Género y diplomado en Detección de Diversas Formas de Violencia,
Forma parte del equipo técnico de la Secretaría de la Mujer y Familia, Igualdad y Género, y del Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia. Equipo técnico, también conforma el equipo técnico de Comunidad Terapéutica de Villa Miranda. Actualmente integrante también del equipo interdisciplinario de la Mesa Intersectorial de Género y Diversidad del Departamento de Chilecito. Bienvenido. Gracias, Agus. Buenas noches, tardes, ya tardes, noches a todos, todas, todes. Primero quería agradecer el espacio a la dirección de la carrera, al Consejo Profesional, y también felicitar a los estudiantes por su participación activa dentro de estos espacios, que es muy importante que ya desde la formación comiencen a formar parte de estos espacios que son muy buenos. Nos permiten y nos posibilitan un intercambio con diferentes profesionales de toda la provincia que son muy buenos en el trabajo que realizan cada uno, cada una. Bueno, como decía Agus, actualmente estoy trabajando en la Secretaría de la Mujer, Familia, Igualdad y Género del Departamento Chilecito. Esta secretaría está conformado por diferentes profesionales, trabajadores sociales, abogadas, psicólogos, comunicadores. Nuestro rol fundamental dentro del departamento es asistir a las mujeres que están atravesando por situación de violencia por razones de género, al igual que también personas de la comunidad LGBTIQ+. A partir de este año, desde la Secretaría hemos comenzado a trabajar coordinadamente y articuladamente con el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia. Estamos trabajando e interviniendo conjuntamente en los casos que nos llegan. Nuestra intervención no es solamente la casuística, ¿sí?, que tiene que ver con el asesoramiento legal, la contención psicológica y el acompañamiento social, sino también que realizamos diferentes acciones comunitarias dentro del territorio y trabajamos coordinadamente con diferentes instituciones del departamento. Nosotros desde la Secretaría siempre trabajamos desde una perspectiva de género, es uno de los objetivos principales que nosotros tenemos, tanto desde el equipo técnico como también así trasladarlo hacia la comunidad, hacia el territorio. Me sumo a lo que decía la profe Marce, es súper importante que nosotros como trabajadores sociales seamos promotores de la perspectiva de género en todos los ámbitos en donde podamos desarrollar nuestra labor profesional. Desde la Secretaría, como les decía, es uno de los objetivos principales a la hora de intervenir, no solo en lo casuístico, sino también en las intervenciones comunitarias. Desde las intervenciones comunitarias que realizamos, nosotros básicamente vamos al territorio, hacemos relevamiento, estamos en contacto con la gente y eso es fundamental a la hora de realizar diferentes acciones que tienen que ver con nuestro rol profesional. No solamente, como les decía, en la intervención casuística, sino también en la promoción de derechos, en la prevención de la violencia de género, y también el diseño de políticas públicas para intervenir y para aplicar en las diferentes comunidades. Es importante el rol también del trabajo social porque nos permite, desde una perspectiva de género, porque nos permiten visibilizar algunas problemáticas ocultas y que no son tenidas en cuenta justamente por estar naturalizadas, por recibir a diferentes mitos en relación a las violencias, en relación a la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+. Entonces, tener estos lentes desde la perspectiva de género nos permiten visibilizar y problematizar estas agresiones, estas violencias,
y discriminaciones invisibilizadas dentro de la comunidad. Y nuestro rol fundamental es ir derribando esos mitos, es visibilizar y problematizar estas situaciones, justamente para llegar a una mayor cantidad de población a la hora de intervenir, que están atravesando por situaciones de violencia y también por discriminación de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Desde nuestro rol es fundamental llevar hacia la comunidad la perspectiva de género, justamente para ir derribando estos mitos. Nosotros siempre que intervenimos manejamos un concepto que es la corresponsabilidad a la hora de intervenir, ¿sí? Muchas veces las violencias son invisibilizadas por estos mitos que surgen desde lo cotidiano, desde lo históricamente machista y patriarcal, y son aquellos conceptos que nosotros tenemos que ir derribando, y esos mitos que tenemos que ir derribando, como trabajadores sociales, como promotores de derechos. Entonces, surgen estos mitos, a mí siempre me quedan grabados y me lleva a repensar y a preguntarme como sociedad qué estamos haciendo, quiénes son los responsables, todos somos responsables. Surgen muchos mitos como por ejemplo de una mujer que está atravesando, de una persona que está atravesando por una situación de violencia por razones de género, ¿por qué no sale de ese lugar? Si tiene la posibilidad de denunciar, ¿por qué no se la denuncia? ¿Sí? ¿Quién es la responsable? ¿Es ella por permanecer en ese lugar? ¿Es la pareja o la persona que ejerce violencia por estar en un entorno machista, patriarcal, por tener amigos que se ríen de tener varias relaciones sexoafectivas, por tener una cultura ya aprendida, son los medios de comunicación, por reproducir el machismo, por reproducir el patriarcado, son las instituciones que no dan respuestas muchas veces porque no están formadas desde la perspectiva de género, son los gobiernos porque no implementan y no diseñan políticas públicas para responder a estas problemáticas. ¿Quiénes son los responsables a la hora de intervenir en la violencia, en la discriminación que sufren las mujeres y que sufren las personas del colectivo LGBTIQ+. Y la verdad que desde este concepto de corresponsabilidad, los responsables somos todos por seguir sosteniendo este sistema machista, por seguir sosteniendo este sistema patriarcal, por no exigir a la justicia y a los órganos donde se toman las decisiones de implementar políticas públicas y de que se dé respuesta de manera rápida para estas personas que están atravesando por situaciones de violencia. Entonces, nuestro rol como trabajador y la responsabilidad que tenemos nosotros como trabajadores sociales es justamente esto, la promoción de derechos, la prevención de la violencia, el diseño de las políticas, para que entre todos podamos ir respondiendo a esta problemática, dando solución, buscando alternativas y sobre todo ir derribando estos mitos que surgen en la comunidad. Dentro de lo social, creo que es lo más difícil, pero no es imposible de poder intervenir en esta temática y de ir derribando estos mitos. Siempre creo que desde los órganos donde se toman las decisiones y donde se diseñan las políticas públicas, por suerte tenemos legisladores y diputados que tienen una mirada y una formación, y por eso es importante todos los avances de derecho que hemos tenido, como por ejemplo la ley Micaela, que exige la capacitación obligatoria, y es importante esto porque nos permite a nosotros ir teniendo un marco normativo que respalde nuestro trabajo, que respalde esta promoción de derechos, que respalde justamente nuestras intervenciones profesionales. Es un trabajo difícil, sí, pero no es imposible.
Entonces, nosotros desde la Secretaría no hemos parado nunca de trabajar, hemos continuado, hemos diseñado protocolos, hasta el día de hoy seguimos modificando estos protocolos para llegar a una mayor cantidad de población y dar respuesta a esta problemática y a las necesidades que también tienen las mujeres y los colectivos disidentes. Entonces es importante que nosotros demos respuesta a esta problemática. Hay una colega que estuvo hablando en el día lunes, el cual la estuve escuchando y me pareció súper importante un aporte que dijo ella, que el distanciamiento justamente en esta época de pandemia, el distanciamiento tiene que ser físico, no tiene que ser social. Y en estos temas, en estas temáticas, es en donde más nos tenemos que acercar desde las alternativas que ahora tenemos, la virtualidad, y no usar como excusa justamente el confinamiento para mirar hacia otro lado, dejar para otro momento, sino que justamente desde nuestra responsabilidad profesional debemos dar lugar e intervenir en estas situaciones de violencia. Y también creo que es fundamental el acompañamiento y el respeto que están teniendo el colectivo de LGBTIQ+, y los movimientos de mujeres para seguir luchando y conquistando mayores derechos para estas poblaciones que en esta situación de confinamiento están siendo más vulnerados, ya que el confinamiento justamente es uno de los condimentos que utilizan los agresores para justamente agredir, discriminar y violentar a las personas eh, simplemente por las diferencias que puedan tener. Eh, Era algo un pequeño aporte que puedo hacer desde la profesión, desde las intervenciones comunitarias que realizamos, desde los diferentes ámbitos en donde nosotros desarrollamos nuestro quehacer profesional, y que no es solamente la responsabilidad de las áreas mujer, ¿sí?, de todos los departamentos, sino que también desde los diferentes lugares en donde nosotros desarrollamos nuestra función, es importante el diseño y la implementación de protocolos para dar respuesta dentro de cualquier tipo de institución a esta problemática. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. A ver. Leo un poco de Viviana. Y de si les repito nuevamente, si alguien quiere dejar preguntas, lo pueden hacer en el chat. Vamos a seguir con la siguiente disertante. Agus, capaz si sacas la cámara, se puede escuchar. Ahí. Sí. Sí, bien, bien. Bueno, entonces seguimos con la doctora Eliana Gómez, Tutorial y Desarrollo Sostenible, licenciada en Trabajo Social y docente investigadora de la UNLAR. Buenas tardes. Gracias, Agu, por tu presentación entrecortada, que hoy Internet no está de nuestro lado. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Mi profesión de base
y la que me enseñó y me aportó tanto en mi vida es la licenciatura en Trabajo Social. Y la otra profesión, porque digo otra profesión que me aportó una mirada un poco más amplia, bueno, soy doctora en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Hoy quisiera como dejar un poco la parte de los roles docente, académico, de investigación, y más que nada centrarme desde mi pertenencia a una organización, a una colectiva, que hace poco que la formamos acá en La Rioja, que se llama Minca, de una colectiva de hábitat y género, en donde tuve el placer de encontrarme con compañeras como, bueno, Agus, que es de nuestra carrera, pero compañeras de arquitectura como Sabrina, Meli, Laura, porque consideramos que la mirada sobre el territorio y sobre el hábitat tiene que ser integral, y más aún desde una perspectiva de género. Entonces, un poco hoy quisiera como traer más esta labor de pensar tanto el territorio como el hábitat con perspectiva de género. A principio, bueno, a fines del año pasado, hicimos también desde el Instituto de la Mujer, con Lore y las otras compañeras que están ahí, la caminata maternando por la ciudad, que creo que varias y varios de las que están acá participaron, hacía como 50 grados de calor, en donde vinieron compañeras de la organización Ando Habitando de Mendoza, de mis compañeras que aprendí tanto, y pudimos comenzar a visualizar esto que no lo vemos a veces o lo naturalizamos en realidad, que tiene que ver para quienes están construidas tanto las ciudades, los pueblos, quienes transitan esas ciudades, están pensadas para las mujeres, están pensadas para maternar, están pensadas para las personas con discapacidad. ¿Para quiénes están pensadas? ¿Para quiénes pensamos? ¿Para quiénes construimos? ¿Construimos nosotras las ciudades? Y en este sentido quiero traer un poco, bueno, ¿qué es territorio, no? Desde una cuestión más abstracta, por ahí geográfica, social, que la vemos mucho, que tiene que ver con esa construcción social, política, cultural, económica, y que por ahí solo nos vamos a, cuando pensamos territorio, pensamos solo la dimensión material, la tierra, ¿sí? La fauna, la flora, como toda esa cuestión más física, natural, o la tierra, siempre se nos viene un poco más eso, pero en realidad tiene una dimensión social que es quien construye ese territorio y se articula. Entonces, pensar desde el territorio como un todo y un sistema nos da otra perspectiva de mirar ese territorio que habitamos actualmente y lo transitamos cotidianamente. Y saliendo de esa base más geográfica, o pensarlo desde ahí, desde esa abstracción, yo me animo o lo estoy pensando, o lo vengo pensando con las compañeras, que tiene que ver con pensar esa parte del territorio desde lo material y desde lo simbólico. Entonces, ¿cómo pensamos ese territorio desde lo material y simbólico desde una perspectiva de género? Y acá, en primer lugar, quiero que pensemos 4 escalas de análisis, que quiero que las voy a compartir, que tienen que ver, en primer lugar, con nuestro cuerpo, territorio. Cuando yo me pienso como cuerpo, territorio, me pienso como mujer, como disidencia, como feminista, con todos los roles que yo tengo, cómo transito mi vida, cómo la pienso, cómo la llevo a mi cuerpo, a mi corporalidad, que es mi territorio. Y desde ahí mi pertenencia a Minca, a diferentes espacios que construimos y que nos atraviesan el cuerpo y el alma, y que de ahí siempre llevamos al resto, ¿sí? Entonces es muy importante comenzarnos a pensar desde nuestro cuerpo territorio. Y desde esto, de bueno, entendernos que si soy mujer, si soy varón,
si soy queer, si soy trans, si soy travesti, seguramente mi transitar por el territorio no va a ser igual, mi construcción no va a ser igual. Entonces, primero nos pensemos cuerpo, territorio y todo lo que impacta en nuestro cuerpo, territorio, para luego poder pensarnos en otra escala mayor que tiene que ver con la casa, con el departamento, el hogar, ya sea como sea nuestro hogar, nuestro lugar, pero lo vamos a llevar a la parte material de la casa. Y de ahí vamos a empezar a pensar lo simbólico también. Hoy en día, con todo lo que nos pasó con el teletrabajo, con la pandemia, comenzamos a pensar, bueno, quienes tienen niñas, el hogar se transformó en algo multifuncional y es ahí donde empezamos a ver por ahí si nuestro hogar es digno o no es digno. Y empezamos por la parte material, que tiene que ver con los espacios que tenemos, los espacios que compartimos, ¿sí? Y si lo llevamos desde una perspectiva de género, podemos empezar a problematizar en nuestros hogares, o no solo en nuestros hogares, sino también en las viviendas sociales, en las viviendas que se construyen, en las viviendas de procrear, en las viviendas de clase media, porque ahí entra lo que es la interseccionalidad también. ¿Quiénes construyen su casa? ¿Cómo pueden acceder a un terreno? ¿Cómo puedes acceder? ¿Quiénes acceden a las viviendas sociales? ¿Quiénes acceden? Esa perspectiva de cómo accedemos y cómo después materializamos, también lo llevamos a la casa. Entonces, si pensamos las cocinas, por ejemplo, cuando es un barrio, pensemos un barrio, y ahí vamos a ir relacionando. Cuando vamos a esa escala, pensamos, bueno, las cocinas por lo general, las que vienen en las viviendas, son pequeñas. ¿Por qué? ¿Para quiénes están pensadas las cocinas tradicionalmente? Para que esté una sola persona. Y por lo general, una sola persona, esa persona mayoritariamente es la mujer. Entonces, cuando pensamos eso, ¿por qué tiene que ser un espacio reducido para una persona cuando podríamos compartir todas las tareas, los quehaceres domésticos? Si vamos al baño, los baños por lo general son pequeños. Puede ser que pasemos mucho tiempo o no pasemos mucho tiempo en el baño, pero tiene que ver con el uso. Si yo tengo que bañar mi bebé, si tengo una persona discapacitada, si queremos compartir esas tareas, no entramos todas las personas en el baño. Entonces, comencemos a problematizar y ahí vamos, solo esto para nombrar y poder ir reduciendo, se podría hablar mucho más, a lo simbólico. ¿Quiénes hacen las tareas? ¿Cómo distribuimos las tareas en el hogar? ¿Las hacemos por igual? ¿Todas las personas, hombre, mujer, niñas? ¿O las hacen más las mujeres? ¿Quiénes piensan también las tareas del hogar? ¿Quiénes acompañan a sus niñas en las tareas escolares? Esto para que empecemos a pensar la dimensión simbólica ligada a la dimensión material de la escala casa. Podríamos pensar muchísimas otras cosas más. Pero ahí nos vamos a la otra escala que es barrio-territorio. Barrio-territorio, pensarlo desde una escala un poco global y ahí empezamos a ver, bueno, cómo transitamos y habitamos, cómo vamos al kiosco, cómo, por dónde, por qué calles, por qué veredas, si tenemos que ir con un cochecito, tenemos las veredas adecuadas, podemos transitar tranquilamente, tenemos iluminación en nuestro barrio, cuánto tenemos que caminar para llegar a tal lado. Todas las personas tienen vehículo particular, todas las personas tienen acceso al transporte público en nuestro barrio, podemos llegar a la esquina 2 cuadras, 3 cuadras, podemos caminar con sombras, hay sombras en nuestro barrio. Podríamos pensar un montón de cosas. Si vamos a la parada de colectivo, siendo mujer, siendo trans, travesti, ¿qué nos pasa? Si no hay luz, si no tenemos dónde refugiarnos. Todo eso es empezar a problematizar también nuestra escala de barrio, territorio, cómo nos impacta a nosotras siendo mujeres, a las disidencias.
Luego podemos ir a una escala un poco mayor, y antes de seguir, como esa escala barrio la podemos llevar a pensar como trabajadores sociales y trabajadoras sociales, todo lo que tiene que ver cuando pensamos las políticas de vivienda, los barrios, cómo se piensan, cómo se planifican, hay conectividad, tenemos los equipamientos adecuados en los barrios, es decir, yo que tengo que ocuparme de llevar a los chicos a la escuela, te puedo hacer una escuela en el barrio, pero si mi trabajo está en el centro, seguramente yo no voy a poder usar esa escuela, porque voy a tener que ir al centro, entonces voy a buscar una escuela en el centro, porque si tengo que llevarlos, después buscarlos. ¿Los trabajos están pensados para las tareas de cuidado? ¿O tenemos que a veces salir a buscar a los chicos, a las chicas y volver al trabajo y después irnos a nuestra casa? ¿Sí? Entonces, como empecemos a problematizar también desde ese lugar en la escala barrio. Y después lo podemos llevar a la escala ciudad, a la escala pueblo, ¿sí? A la escala localidad, lugar. Vamos pensándola desde lo micro hacia lo macro, digamos. Y en eso también, ¿para quiénes están planificadas las ciudades? ¿Están pensadas para la reproducción de la vida o están pensadas para la producción? ¿Quiénes las crean? ¿Quiénes las planifican? Si nosotros empezamos a pensar desde una mirada de perspectiva de género y vamos al centro, como nos pasó en la caminata de Maternando la Ciudad, pudimos ver millones de dificultades para solamente caminar por una vereda. Del mismo modo de que pensábamos, bueno, tenemos que cambiar porque se hizo caca, pis, mi hijo, mi hija, mi hija, y tenemos que ir a un baño público. ¿Dónde tenemos baños públicos? En el paseo cultural, si estamos en el centro, en la plaza, y ahí empezaron a pensar las madres, sí, bueno, pero yo lo cambio acá paradita nomás, qué sé yo, porque se hizo caca, se hizo pis. Y cuando fuimos al baño del paseo cultural nos dimos cuenta que en el paseo cultural no teníamos... ¿Sí? No teníamos dónde cambiar, y si teníamos que entrar con 2 niños pequeños y el bebé para cambiarlo, no entrábamos en los baños. Entonces, y si es una persona con discapacidad, tampoco. Más que una rampa, piensan que la accesibilidad a la ciudad y a los territorios es a través de una rampa, y no problematizamos todos los otros lugares. Es más, si nosotros tendríamos que pensar todos los lugares recreativos que se habilitan, como por ejemplo el paseo cultural, un cine, todo tendría que estar pensado para todas las personas, y no solamente para una persona, que puede ser que mis compañeras de arquitectas lo saben y lo vienen trabajando también, que tiene que ver pensar esa medida hegemónica de que puede ser una persona con toda su movilidad, un hombre, ¿sí? Y para la producción, nunca para nuestras tareas de cuidado. Y en eso digo, no solo las mujeres, que somos las que más desarrollamos esa tarea, sino también todas aquellas personas que cuidan a otras personas. Entonces, comenzar a problematizar nuestra ciudad también es pensar, bueno, necesitamos sombras, ¿qué temperaturas tenemos? Crean barrios para el sur, crean barrios para el norte, bueno, hay que llevar los servicios, hay que pensar en el transporte público, tenemos derecho al transporte público, hay que pensar en los centros de salud, necesitamos descentralizar también los hospitales que tenemos, igual que al interior también necesitamos tener hospitales regionales que puedan atender las necesidades de las personas que tenemos en los lugares y en esas condiciones. Pensarnos desde un hábitat digno, ¿sí? ¿Qué es un hábitat digno? Un hábitat digno es poder vivir con las condiciones que consideramos también que son necesarias para vivir. Y ahí podríamos entrar en otros conceptos, pero quiero resaltar estas ideas y traer este aporte al colectivo. Y en eso hago como lo último, para darle paso a la compañera, que tiene que ver con
pensemos nuestra vida cotidiana, ¿sí? Pensemos nuestra vida cotidiana y en esa vida cotidiana, esferas. ¿Cuáles son las esferas de la vida cotidiana que hacemos o naturalizamos muchas veces sin problematizarlas, para satisfacer nuestras necesidades? ¿Sí? Y en esto hay una autora que es muy buena, que es Adriana Cicoletto. Bueno, tenemos a Ana Falú, muchas mujeres que vienen trabajando por el derecho a la ciudad, de las mujeres, mujeres y ciudad, mujeres y hábitat. Y en esto trayendo esta autora, tenemos 4 esferas que las podemos pensar y que cada una puede hacerlo en su casa, el ejercicio. Y tenemos la esfera productiva, que tiene que ver con todos los trabajos remunerados, ¿sí? ¿Qué trabajos remunerados tenemos? Después tenemos la esfera reproductiva, que tiene que ver con todas aquellas tareas que realizamos cotidianamente para el cuidado de otros, de otros, ¿sí? Que no es remunerativo económicamente. Después tenemos la esfera propia, que es de nuestro desarrollo personal, lo recreativo, lo que queramos llegar a hacer. Y luego tenemos la esfera política o de participación comunitaria que podemos tener. Cuando me tocó a dar una capacitación sobre hábitat y perspectiva de género para arquitectas, ingenieros, albañiles, ¿sí? Ahí comenzamos a armar los recorridos y lo llevamos al cuerpo y lo llevamos a la mente, a lo simbólico y a lo material. Y armamos los recorridos marcando, bueno, cuánto yo de mi casa hago mi esfera productiva, por ejemplo, voy al trabajo, vuelvo, cuántos kilómetros tengo, en qué lo hago, ¿sí? Cuánto le dedico, cuánto tiempo. Después, cuál es mi esfera reproductiva, por ejemplo, si tengo que ir a comprar cosas al súper, hasta dónde me traslado, cuánto tengo que caminar, si tengo que llevar a los chicos a la escuela, si tengo que ir a comprar remedios, si tengo que atender a mi abuelo, a mi madre, todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, desde lo reproductivo. Y luego pensar también, bueno, si voy al gimnasio, en mi esfera propia, si voy a hacer una capacitación, si voy a yoga, si voy a un espacio público. Y por último, como pensar, bueno, si participo en tal lado, y eso se lo puede mapear. Por eso digo que es lo simbólico y lo material. ¿Saben qué pasó después de ese ejercicio? Había hombres y mujeres. Y en ese momento todos hicieron su mapeo individual y luego fuimos al colectivo, al grande. Empezamos a ver los recorridos de cada persona, que muchos de ellos eran padres, todos eran padres, y nos dimos cuenta que, sobre todo, una de las mujeres que era madre, tenía mayor recorrido en toda la ciudad, con las tareas reproductivas, con todo, y el resto, sobre todo los hombres, que era llevar al hijo, traer al hijo, volver, ese trabajo era lo único que hacían. Cuando se dieron cuenta de eso, pudieron como materializar esto que venimos nosotras teorizando, problematizando. Entonces, comencemos a desnaturalizar lo que hacemos naturalmente, o por asignado, roles asignados, tareas asignadas, ¿sí? Y también le demos valor a lo simbólico, digamos, ¿quién hace la logística en las casas? De bueno, hoy tiene tarea tal, que él también tiene tarea, hay que llevarlo a la escuela, hay que volver, hay que comprar las cosas porque si no también la logística y lo mental que las mujeres hacen en los hogares es mucho mayor que solamente llevar y traer. Eso también le demos valor. Entonces comencemos a pensar nuestras tareas de cuidado hacia adentro y también a problematizar nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros lugares. Queremos territorios seguros, queremos ciudades seguras para todas las personas. No quiero caminar por la calle y sentirme que me pueden violar, que me pueden acosar, que me pueden decir algo. No quiero salir más con ese miedo. Entonces, para cerrar, quiero dejar como la pregunta,
¿quiénes construyen y quiénes producen ciudades o pueblos o territorios? ¿Quiénes los piensan? ¿Los piensan para la vida cotidiana? ¿Lo piensan para nosotras? ¿Para las disidencias? ¿Para las discapacidades? ¿Para la persona que camina? ¿Para la persona que usa el transporte público? ¿Para quiénes están produciendo las ciudades? Con eso quisiera cerrar y bueno, traer un poquito de lo que vengo trabajando también colectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gelis. Súper claro. Muchos comentarios lindos en el chat sobre la ponencia. Bueno, para ir finalizando, ¿se me escucha bien? Disculpen. ¿Sí? Bien. Para ir finalizando, ahora va a disertar la última exponente, la licenciada Cintia Acevedo del Carril, integrante del equipo técnico del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, diplomada en diversidad sexual, cursa la especialización en gestión de la economía social de la Universidad de Quilmes. Bienvenida. Bueno, espero que se me escuche, porque a mí tampoco me acompaña hoy la conectividad, así que cualquier cosa, espero que me avisen si se corta. Bueno, primero agradecer al Consejo Profesional por haber confiado en que podía hablar de esta temática, y bueno, a mis amigas que están acompañando, a bueno, ustedes colegas que se quedaron para escuchar o que ingresaron a la sala para poder estar en este momento, ¿no? Yo les voy a comentar un poquito qué hacemos en el CDR en el área de diversidad, ¿no? Por el momento, por decisión de nuestra coordinadora, ahora es quien dirige, quien acompaña la gestión local del Ministerio de Desarrollo Social, denominado Centro de Referencia en la provincia, y en toda la provincia, es la licenciada Alicia López, quien ha puesto la confianza en mí y en Belén Nieto, así que continuamos un poco trabajando en diversidad. Les comento que dentro del área de diversidad hemos podido cursar una diplomatura el año pasado, junto con otras compañeras más, que fue generada en articulación con la Universidad de Córdoba, con la Facultad de Comunicación, y estaba dentro de los ejes de formación de nuestra área, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social cuenta con el área de diversidad sexual desde el año 2012, estuvo a cargo del colega también, Víctor Bracuto, que ha hecho un trabajo artesanal en armar, crear, acompañar, ¿no? Todas estas ganas de trabajar en diversidad. Y este año contamos con la coordinación de Juanje Javier, un adorable compañero que bueno, ahí está formando parte de la coordinación del área, ¿no? Como objetivo, el área tiene como eje de trabajo, ¿no? La acompañar, ¿sí?, en todos los procesos de formación, de capacitación que se generen en las localidades, también generar acciones interministeriales con el ahora Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Estamos trabajando muy de la mano con este ministerio. Tenemos la posibilidad de hoy contarles que hay 3.000 personas de la comunidad trans que forman parte del Potenciar Trabajo, antes denominado Hacemos Futuro. En lo que va de este año y desde que se comenzó con los ingresos en el 2017, se ha podido incorporar, el ministerio ha podido incorporar 3.000 personas, lo cual significa para nosotros una alegría, nosotros y nosotras, una alegría muy grande, porque poder generarle a las personas de la comunidad trans el acceso a un programa social que
tiene muchísimos ejes. Entre esos ejes fue justamente la formación, la capacitación en oficio, les ha permitido poder ingresar a la universidad, pagarse sus estudios, poder tener un hogar, poder pagarse un alquiler, una habitación. Entonces, ha generado posibilidades de acceso a derechos siempre negados por la sociedad y por el Estado también, ¿no? Entonces, para nosotros y nosotras es grato poder comentar esto y que ya hay personas que se van recibiendo y van teniendo sus puestos laborables, perdón, y entonces vamos generando la posibilidad de la inclusión a esos espacios tan luchados por ellos, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que se hace desde el centro de referencia, un acompañamiento en todos los aspectos que las personas demanden, ¿no? No tan solo en hacer la posibilidad o el informe social para el ingreso al programa, sino también el acompañar sus altas, el acompañamiento a la entidad bancaria, que no es nada fácil, porque es la primera vez que se van a encontrar con instituciones que por ahí no entienden o no quieren entender lo que significa trabajar desde la perspectiva de géneros y diversidades, ¿no? Entonces, nuestro acompañamiento con Belema justamente en esto, en poder generar el acompañamiento al acceso a ciertos derechos que siempre negados. Por el otro lado, bueno, cerrando un poco lo que es nuestra intervención como centro de referencia, otra eje que quería comentarles o trabajar con ustedes sería ¿qué hacemos las y les trabajadores sociales en la temática de diversidad? ¿Sí? Y entonces ahí como que generalmente nos replanteamos esto de hasta qué punto incide el sentido común, ¿sí?, en nuestras intervenciones. A veces no es fácil, ¿sí?, poder reconstruirnos y volvernos a construir, tener una mirada con una perspectiva de géneros, con una perspectiva de diversidad, con una perspectiva intercultural, ¿sí?, en nuestras intervenciones. No es fácil. Entonces, por ahí lo que ansiamos, queremos mucho de que quienes nos escuchan o que se acercan vean que es una necesidad trabajar con diversidad, no es una posibilidad. Es una necesidad saber cómo tenemos que acompañar a las personas del colectivo. ¿Por qué digo que es algo como más imperativo? Que debemos saber, que debemos de construirnos. Primero porque formamos parte de una profesión que siempre ha sido una profesión que ha puesto en tensión lo hegemónico. Entonces tenemos que seguir poniendo en tensión esos controles sociales que existen desde la sociedad, desde el Estado, y hay que profundizar nuestra deconstrucción, porque no es que a mí me parece bárbaro, sí, está todo bien con diversidad, pero cuando me encuentro con una persona trans, se la delego a mi compañera, ¿sí? Y la verdad que ahí ya no estoy hablando o no estoy interviniendo desde una perspectiva de género. Lo que busco justamente es decir, bueno, sí, está todo bien, te entiendo, pero del dicho al hecho, como se dice, no pasa. Entonces, es nuestro deber ético, porque recordemos lo que juramos y cómo nos formamos. Entonces, nuestras intervenciones tienen que ser interpeladas constantemente. Se tienen que interpelar en el sentido de desde dónde yo intervengo, desde la heterocisnorma, ¿sí?, desde el orden hegemónico, desde el sentido común. Sabemos que el sentido común de nuestras intervenciones está siempre cargadísimo de la heteronorma. Entonces, colonizado más no poder, ¿no? Entonces, bueno, lo que buscamos es que cada una de nuestras intervenciones, ¿sí?, esté puesta en tensión. Cada vez que yo me encuentro con una persona que recurre al servicio o a la trabajadora social en busca de ayuda, ¿sí? Entonces, poner en tensión eso. Sabemos, es una cuestión muy propia del trabajo social, esto de que tenemos que ayudar a minimizar. Hay una deuda social con la comunidad.
hay una deuda social con la comunidad, y está en nosotros, está en nuestro rol, minimizar y luchar porque no exista, ¿sí? Nunca más esa deuda social con la comunidad LGTBIQ. ¿Por qué? Porque se le han negado eternamente muchísimos derechos a la comunidad, el acceso a una vivienda, derechos que nosotros, ¿sí? O nosotras, quienes formamos parte del privilegio, ¿sí? De estar dentro de lo hegemónico, de lo que la sociedad pone como hegemónico, ¿no? Entonces, a nosotras nunca, o nosotros nunca nos van a llevar preso o presa por nuestra condición sexual, por nuestra expresión de género. A nosotras, las personas heterosis, no nos van a causar, ¿sí? Ninguna molestia. La posibilidad de acceder a derechos nuestras no es la misma que tienen ellos, ¿sí? Porque yo, si miro a mi alrededor, no tengo ninguna persona trans trabajando en mi trabajo, valga la redundancia. Voy a los negocios y no encuentro ninguna persona trans que me atienda. Voy a los barrios y no encuentro ninguna persona trans que sea titular de una vivienda. Voy al servicio de salud y tampoco encuentro, la mayoría de las veces. Entonces, la diversidad sexual nos va a tocar a todos, colegas, a todos, ¿sí? A todos los que trabajamos en los diferentes ámbitos, ¿sí? Porque es algo que atraviesa todos los ámbitos de nuestras intervenciones, en vivienda, en justicia, en salud, en educación. ¿Cuántas veces escuchamos a personas trans que han abandonado la escuela porque la escuela es expulsora, ¿sí? Con sus violencias? El servicio médico ni hablar, ¿sí? Más allá de que hablamos de una discriminación positiva de consultorios amigables. Pero ¿hasta qué punto, no? Porque se supone que juraste, sos médico o médica y tenés que atender a cualquier persona que se acerque a vos, pero sin embargo no pasa eso. Y se tuvo que armar estos consultorios amigables e inclusivos para que las personas puedan ser menos violentadas en el servicio de salud. Entonces, para no demorar más, entender que la diversidad no es una cuestión de que es de otro o de otra el tema, otra es la persona que interviene, otra es la persona referente, sino que todos nosotros tenemos que formarnos, capacitarnos, porque si no nos capacitamos no vamos a saber cómo acompañar. ¿Y qué significa el capacitar? No tan solo formar parte de algún curso, de alguna capacitación académica, sino también escuchar las voces de las personas trans, escuchar las voces, para que nuestras intervenciones realmente puedan llegar a ser con perspectiva de derechos. Yo les voy a comentar así como un breve ejemplo de lo que sería, digamos, un final como feliz dentro de un abordaje interdisciplinario con perspectiva de derechos y con perspectiva de diversidad. Hay una persona que forma parte de la comunidad, que se inscribe para el servicio, se inscribe en el registro de adopción, y resulta que aparece una persona para ser adoptada, y a la hora de, hacer las intervenciones que se tiene que hacer, el equipo técnico tuvo en cuenta la perspectiva de derecho, de género, de diversidad, y le pudo otorgar un juez mirando, observando, leyendo los informes de trabajadora social, de psicólogas, abogadas, pudo darle la tenencia a una persona que había aparecido para ser adoptada. Perdonen si no uso bien los términos, pero bueno, lo que quiero rescatar es el trabajo que se pudo hacer para que una persona deje de estar institucionalizada y forme parte de nuestras vidas. Hoy esta persona tiene 1 año, hace una semana que ha cumplido 1 año, ilumina nuestras vidas, de nuestros amigos, porque la verdad que no sabemos cuál habrá sido el destino de esa niñez si no hubiera estado en los brazos de quien hoy tiene la responsabilidad legal y cotidiana de criarla, ¿no? Entonces,
es el ejemplo que les quería dejar, ¿no? Que cuando realmente se puede trabajar con perspectiva de derecho, muchísimas personas de la comunidad trans pueden acceder a derechos. Muchas personas de la comunidad cis, homosexual, pueden acceder a derechos también. Entonces, un pequeño aporte desde lo que podemos hacer en nuestras intervenciones es, a la hora de realizar los informes, tener muchísimo cuidado con la terminología que utilizamos, saber que existe una ley de identidad de género, que no hace falta, ¿sí?, de que la persona haga un cambio de DNI, sino con que nos avise o nos diga que su identidad es tal, ya podemos realizar el informe. Y también tener mucho cuidado a la hora de los adjetivos que ponemos y cómo generamos o cómo diseñamos la bendita o la famosa ficha social, ¿sí? Entonces, que desaparezca el ítem sexo y que aparezca el género, ¿sí? Entonces son como algunos aportes que les puedo hacer, y básicamente, como dice Valeria Paván, bueno, miembro de la CHA, la psicóloga que acompañó a Luana, la primera niña trans en tener el DNI argentino, ella dice que hay que trabajar, nuestras intervenciones tienen que pasar de ser intervenciones de una función evaluadora a una función de acompañamiento. Entonces, la base para poder entendernos y poder acompañar una vida trans, en esto de generarle el acceso a ciudadanía y con todo lo que implica el concepto de ciudadanía, con todo lo que ello conlleva, es justamente poder acompañar. Yo no digo intervengo para diversidad, sino intervengo con diversidad, porque yo aprendo muchísimo. Mis referentes para poder realizar mejor mi intervención cada día son personas trans. Sí. Son Daniela Andrade, a la cual le agradezco muchísimo porque me ayudó a construir, digamos, una mirada en mis intervenciones con un alto grado de diversidad, y también a Alexandra Lobo, que en la capital es la gran referente del acompañamiento a la comunidad. Sintetizo y cierro todo esto diciendo, colegas, para poder intervenir tenemos que saber escuchar para poder acompañar, para que ellos puedan ser lo que quieren ser. Muchas gracias, licenciada. Muy buenos sus aportes en el chat, puros halagos y bien merecidos. Gracias a todas las personas que hasta ahora están, que son bastantes. Ahora voy a proceder a hacer unas preguntas que me pasaron. Esta es para la licenciada Geliana. No sé si estás por ahí. Acá estoy, sí. Estaba escuchando a Cintia, que me encantó todo lo que dijo. Bien. La pregunta es, ¿cómo se mira el territorio y la perspectiva de género en la ruralidad? Sí, ahí leía los comentarios y las problematizaciones también, y lo que se están haciendo, las luchas que llevan las colegas tanto en vivienda como bueno, en la ruralidad y en otros lugares. Esto podría dar para debatir un montón de otras cosas, pero es parte de la transformación desde una perspectiva de género, diversidad, pensarnos y pensar las cosas. Y en la cuestión de la ruralidad es un plano que pensar la perspectiva de género comienza desde empezar a pensar los puestos, dependiendo si es un paraje, ¿sí?, si es un pueblo, si es una localidad, comenzar desde la escala de casa, que por lo general son puestos pluriactivos, ¿no?, que son puestos en donde no solamente se hacen las tareas de cuidado, como las más relacionados a las domésticas, sino que también suelen ser puestos que tienen que ver con la productividad, ¿no? Entonces pensar la mujer rural, y en esto tenemos también a
a la magíster Laura Lorena Leizamón, que pronto va a ser doctora. Ella trabaja mucho el tema de la mujer rural. Entonces, empezar a pensar el territorio y los lugares, bueno, cuáles son las desigualdades que hay también en el puesto, ¿sí? Si hablamos de puesto, de casa, cuánto tienen que caminar a veces porque no llega el transporte público, ¿sí? A cuánto está de las ciudades, que son los grandes núcleos urbanos, pensar esas localidades y esos lugares con los equipamientos y las infraestructuras necesarias para un hábitat digno. Y en ese sentido es pensar la ruralidad con perspectiva de género, pero desde otro lugar, no como estamos pensando siempre la rural, urbano, desde una cuestión más arquitectónica, o lo periurbano, sino pensar la ruralidad en la vida cotidiana. Y en eso es pensar a las mujeres y a las disidencias, que por lo general las disidencias o otras identidades terminan, que no son hombres cis, terminan yéndose de esos lugares porque tampoco contienen. Entonces, más que nada expulsan. Y poder pensar eso, como la vida cotidiana en las ruralidades con una perspectiva de género. No sé si contesto un poco, podríamos hablar más, pero ya estamos sobre el tiempo. Bien. Y la última pregunta también para vos es, ¿qué aspectos de la planificación urbana actual podemos empezar a deconstruir para tener una ciudad inclusiva y no excluyente? Los primeros aspectos que hay que pensar para pensar la planificación urbana es pensar quién las piensa, para quiénes pensamos. O sea, ¿para quién construimos las ciudades? ¿Para quiénes construimos los barrios? ¿Y quiénes? Porque voy a un ejemplo muy práctico que tiene que ver con, pensemos la avenida 1 de Marzo que se hizo, ¿sí? Que se hizo acá. Por un lado, pensar el valor de suelo de mercado, que en La Rioja no, y en el país no está como estipulado. ¿Qué trajo esa avenida 1 de Marzo? Y a la vez pensar qué impacto tiene en los barrios que están aledaños. Y ahí pensemos, bueno, a ver, ¿quiénes transitan? ¿Para qué está pensada esa avenida? ¿Está pensada para que andemos en bici? ¿Está pensada para que caminemos? ¿Está pensada, cuáles son las condiciones que tiene? Las mejores condiciones son para el auto, para la moto, digamos. Y ahí pensemos, yo llevo un ejemplo concreto, que son cosas que lo hago siempre. Voy en bicicleta, llega un momento que yo no tengo cómo cruzar en bici. Tengo que dar toda la vuelta o meterme contramano en una parte para poder cruzar. Entonces, pensemos en la vida cotidiana y quiénes planifican. Si podríamos pensar con las comunidades en donde se hacen las cosas, por ejemplo, una obra pública que se esté por hacer en mi barrio. ¿Por qué no hacemos un taller y le preguntamos a la gente que hace uso cotidiano de eso, de su lugar, que está apropiada de su territorio? Y en base a eso, más lo técnico, ahí pensemos. Pero no pensemos desde arriba, desde una cuestión dominadora de los territorios, o técnicos, saberes técnicos, científicos, sin tener en cuenta a nosotras, las personas que habitamos y apropiamos esos territorios. Podríamos hablar más, pero... Buenísimo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para ir dejando, así vamos cerrando. Muchos comentarios lindos. Una cosita que quiero aportar de lo que viene diciendo él y de pensar su cuerpo, las territorialidades. También cuando hablamos de diversidad tenemos que pensar que las personas con discapacidad también, ¿sí?, transitan sus diversidades sexuales, diversidad funcional, diversidad corporal, diversidad cultural. Es necesario que podamos entender, justamente como Eliana lo está haciendo muy bien en el aporte del territorio, todo eso también es territorio, ¿sí? Hace unos días salió una campaña del INADI donde una persona sorda hablaba de su identidad de género, de su expresión de género, un varón trans. Entonces imaginen esos cuerpos transitando diversidad y encima una discapacidad funcional. Entonces, y encima que sea extranjero o extranjera,
¿sí? Entonces, repensemos, ¿sí? Repensemos, formémonos, deconstruyámonos para poder tener un mejor ejercicio profesional. Buenísimo. Bien. Pregunta. ¿Cómo incorporamos la mirada de la interseccionalidad al hábitat, el territorio en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación? Pregunta Flavia, de Mendoza. Qué interesante pregunta. Creo que igual la interseccionalidad se está implementando, no sé si en el Ministerio de Desarrollo Social, pero sí estamos teniendo el Ministerio de Hábitat, el Ministerio de Género, que están dentro de, y que están problematizando esto que venimos hablando, y que creo que es un gran avance en lo que tiene que ver con nuestra gestión de gobierno nacional. La interseccionalidad creo que es necesaria para todas las políticas que implementemos, más allá de que esté dentro de una institucionalidad o no. Empezar a pensarnos nosotros como profesionales y pensar esto que decía Cintia, o sea, digamos, todo nos atraviesa. ¿Cuál es mi contexto? Yo estoy pensando desde mi lugar de privilegio, de mujer blanca, ¿sí? Lesbiana, feminista, que pudo llegar a un doctorado, pero que viene de una familia laburante, trabajadora, desde donde miramos y pensamos esa interseccionalidad. Y creo que, si bien las instituciones públicas se están adaptando o mejorando, creo que todavía falta mucho por recorrer, pero que hay que tener en cuenta las organizaciones comunitarias de base, que alguien lo puso y que lo estamos por trabajar ahora, que tiene que ver con los cuidados comunitarios en los lugares, y que no están siendo fortalecidos, como los merenderos, como las organizaciones sociales que las sostienen las mujeres, y lo sostienen todo a pulmón. Pero bueno, se está implementando desde esos ministerios, se puede entrar y mirar las políticas que se están generando y gestando, seguramente falta un poco más, pero está la intención y los organismos están ahí como empezando. No sé si respondo. Bien. Muchos buenos comentarios. Gloria, saludando desde Paraguay. Y un poco para ir cerrando esto, me gustaría también aportar, como desde mi lugar de estudiante, el hecho también esto de tener, a ver, en la militancia siempre la llevé y ahora la estoy juntando con otra cosa que amo, que es el trabajo social, así que siempre agradeciendo a mis profesoras que me tienen en cuenta para todos estos espacios de construcción colectiva, conociendo profesionales que veo en el chat que cada vez somos más y es lindo encontrarse así. También lo que leía mucho era de lo que recalcaban de la importancia en la formación del grado, de tener esta perspectiva de género, y me parece fundamental, sobre todo para nuestros primeros acercamientos en las prácticas preprofesionales, en la formación, ya sea en familia o el primer año, desde el curso de ingreso. También otra cosa que siempre me permito pensar, utilizando este pensamiento crítico que tanto en todas las materias nos dicen, nos hablan, es el cupo, por así decir, cupo de estudiantes trans. En la carrera, por lo menos en mi carrera, no veo tantos, y por ahí uno dice, ¿será el medio institucional o en sí es el medio social, el entramado social en que nos encontramos, que de por sí no les da muchas esperanzas de vida, no les da mucho tiempo? La educación, otro derecho fundamental que para cualquier persona ciudadana debe tener,
también se le está vulnerando y también es repensarnos desde eso. Yo como estudiante y hablando y haciendo un poco conexión con lo que decía la licenciada Cintia, lo que decía Heli, también desde las políticas públicas de base, como la educación, como la salud, esta parte de la educación también es algo que me parece que tiene que emerger aún más desde dentro de la institución pública como desde las otras instituciones que favorezcan las situaciones socioeconómicas de los cuerpos diversos. Pensarnos como estudiantes también, el aceptar, el entender, y el llevar esta teoría práctica siempre conexos para desde como estudiantes empezar a aplicar el trabajo social, que me parece que más allá de ser una disciplina, es algo que es trascendental para como estudiantes o como profesionales, como docentes o en la vida cotidiana, como Gelis estaba diciendo. Tuve la oportunidad también de empezar a conocer nuevos espacios con ella, de cómo abordar el trabajo social, esta carrera tan multifacética, multidinámica, que es lo que más me llama la atención, lo que más me gusta. Entonces, otra cosa que celebro también es que todos los logros que se tienen en la universidad, siempre hay alguna trabajadora social metida, eso y por suerte docente. Así que eso también me da mucho orgullo, y me da mucho orgullo de todos estos espacios generados, esta construcción que se da entre docentes y siempre repensando nuestra especificidad profesional, nuestros roles y nuevas formas de ir abarcando para no quedarnos en lo estático y estancarnos como carrera tan, como ya dije, dinámica en esta sociedad tan compleja que muta todo el tiempo. Así que bueno, ese era un pequeño aporte que quería hacer. No sé si alguien más quiere aportar algo, si no, podríamos prender las cámaras para sacar una foto, ya que estamos todos en un lugar donde nos podemos ver. Muchísimas gracias, Au, por tu reflexión, porque es súper necesaria en el contexto estudiantil que se puedan plantear y que se puedan debatir y reflexionar todo esto, que como está Lore y estamos desde la dirección de la carrera, poder repensarnos nuestro plan de estudio, todos los cambios que necesitamos para que esta perspectiva de género, la diversidad, la disidencia esté presente, transversalizada en todos los ámbitos y especialmente en el nuestro, como estudiantes, ser parte, ser sujetos o activos del cambio, desde no dejar a las docentes en ese lado del plan de estudio, sino también preocuparnos por nuestra misma formación, que el día de mañana nos va a dar mucho más ventajas a la hora de insertarnos en alguna institución, bueno, organizaciones o en los espacios en donde abordemos. Excelente, tenemos claro que es colectivo, que esta lucha es colectiva. Bien. Siempre desde lo colectivo y comunitario. Muy bien. Bien, buenísimo. Bueno, ahora veo todas. Está Lore, Nancy. ¿Alguien más quiere aportar algo, hacer algún aporte desde el lugar? Me avisas, Agu, y saco la foto. Sí, si quieren prender la cámara, perdón. Y ya sacamos la foto para ya finalizar con este encuentro medio con disturbios, pero que terminó bastante fructífero, desde mi ver. Cuando quieras, Johnny.
¿Ya está, Johnny? Sí. Sí. Avise, Johnny, No. avise.